Muy buenas tardes, días, tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a esta su iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Vamos a estar iniciando con esta, o más bien vamos a estar terminando esta serie que iniciamos de los dones espirituales. Vamos a estar hablando de los últimos dones, los ministerios, pero quiero hacer una referencia, un recordatorio de qué es lo que hemos visto a través de esta serie de los dones, una recopilación. Iniciamos, no sé si recuerdan ustedes, iniciamos viendo qué eran los dones, qué eran los talentos. Vimos que los dones eran la capacidad que Dios da a su pueblo sobrenatural para la edificación de la iglesia. Y vimos que los talentos es algo que se aprende, que se heredan, y que los dones se ejercen y los talentos se desarrollan. Vimos después algunos de estos dones, los dones, vimos para qué era el don, cómo lo encontramos, cómo sabíamos, y es a través de practicarlo en la iglesia. No sé si algunos de ustedes ya lo encontraron, si alguno de ustedes lo practica, o si alguno de ustedes ya está ejerciendo su don en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. También estuvimos viendo, hablando de lo que son, nosotros creemos por fe y por la palabra, los dones, los dones temporales y los dones, se me va la palabra ahorita, los dones permanentes. Vimos que los dones permanentes son aquellos dones que todavía siguen vigentes en la iglesia y que son para la edificación de la iglesia. Y los dones temporales explicamos, como vimos, que son dones que fueron únicamente para la confirmación del evangelio. Estos dones los tenían los apóstoles. Hablamos también de los apóstoles, quiénes fueron los apóstoles, cómo estos eran hombres con un oficio llamados por Dios, donde Él delegó algunas cosas sobrenaturales, donde les permitía hacer milagros, maravillas, señales. ¿Para qué? Para la confirmación del evangelio. Los judíos no creían si no veían. Entonces, de esa manera, cuando los apóstoles hacían milagros, que se hacían milagros, era para la confirmación de la palabra, para que lo pudieran evaluar ellos y decir verdaderamente: esto viene de Dios, como lo hizo Nicodemo con Jesús. Señor, verdaderamente lo que tú haces, por lo que tú haces sabemos que vienes de parte de Dios, porque ningún hombre puede hacer lo que tú haces. Entonces eran para la confirmación del evangelio. Vimos que los apóstoles, ellos, apóstoles y profetas, vamos a ver los profetas el día de hoy, pero los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, el cimiento de la iglesia, la base que Dios establece para que en ella se edifique su iglesia. Y eso es lo que estuvimos nosotros viendo. Vimos las características que debe de tener un apóstol. Y un apóstol debe tener características tales como que haber estado presencialmente, ¿sí? Desde el del bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Y vimos que ahora nadie cumple con ese requisito, ninguna persona cumple con ese requisito para tener el oficio de apóstol. Ahora vamos a ver, y es una pregunta interrogativa que yo hago: ¿existen los profetas del día de hoy? Además vamos a ver los ministerios que están edificando a la iglesia el día de hoy. Vamos a buscar la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 11 al 16, y cuando lo encontremos nos ponemos sobre nuestros pies para poder dar lectura a la palabra de Dios. Efesios 4 del 11 al 16. Vamos a estar hablando de los profetas, pero también vamos a estar hablando de los ministerios que están edificando la iglesia el día de hoy. Cuando lo tengamos nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para que me indiquen que ya lo tienen. Vamos a leerlo. Y si alguien no trae alguna Biblia, bueno, la puede proporcionar nuestro hermano que está ahí atrás. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te pedimos y rogamos en esta mañana, mediodía, que tú nos ilumines, Señor. Que tu Espíritu Santo ocupe este lugar, Señor. Yo solamente portador de tu palabra, que puedas preparar los corazones de cada uno de nosotros, nuestras voluntades, Señor. Quita todo aquello que nos estorbe, Señor, que no nos permita, Señor, estar escuchando tu mensaje, y que tu palabra vivifique y edifique nuestros corazones y nuestras vidas. Te pido con todo mi corazón, Señor, que este mensaje lo metamos en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos vivirlo, Señor. Que podamos crecer espiritualmente, que podamos madurar y que podamos servir a nuestra iglesia, Señor, en amor y en verdad. Te lo pido, te lo ruego, toma este lugar, Espíritu Santo, y que todo lo que hagamos el día de hoy, Señor, especialmente en este servicio, sea para tu gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupa su lugar, mis hermanos. Vamos a estar hablando ahora de los profetas y de los ministerios que edifican la iglesia el día de hoy. ¿Qué significa la palabra profetas? Profetas viene del griego profetes, que significa uno que predica o un orador inspirado. ¿Inspirado por quién? Inspirado por Dios. Ahora, en la actualidad yo entiendo que muchos de nosotros hemos oído que hay profetas, y en el escenario secular, en el escenario terrenal, profeta, se dice que es un profeta aquel que predice, que adivina algún evento futuro, auguria algún evento futuro. Pero en la Biblia, el profeta tiene un significado muy, muy especial. Es alguien que habla en el nombre del Señor. Ese es un profeta, ¿sí? La meta principal de los profetas, del oficio de profetas, era recordarle al pueblo el pacto y exhortarlos a la fidelidad que deben de tener con Dios. Si el pueblo era obediente al pacto, a las promesas que anunciaban los profetas para la palabra de salvación y liberación, estos eran bendecidos. Pero si el pueblo era desobediente, sus palabras de los profetas eran de juicio, normalmente de juicio, de condenación. Era la ira divina. Y esto lo hacían los profetas del Antiguo Testamento a través de sueños y visiones. Muchas de estas profecías que leemos en el Antiguo Testamento, ¿sí?, tienen un formato parecido, y ustedes han escuchado, comienzan con una frase así como que dicen: así dice el Señor, Dios dice. Y a veces hay un doloroso ay, que expresaban los profetas, lo hacían como con una angustia y una amargura porque el pueblo no era obediente a la voluntad de Dios. Y yo pregunto, ¿habrá profetas el día de hoy como oficio? ¿Habrá profetas? El Nuevo Testamento nos enseña que no. ¿Cómo dices esto tú, pastor? Vamos a abrir la palabra en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos afirma aquí que la tradición profética del Antiguo Testamento llegó a su fin. ¿Cuándo? En el ministerio de Jesús. Veamos Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes a las personas de la época del Antiguo Testamento. Le habló a Isaías en visiones, lo podemos ver en el capítulo 6. Le habló a Jacob en un sueño en Génesis 28, del 10 en adelante. Habló a Abraham, a Moisés personalmente, lo podemos ver en Génesis 18 y en Éxodo 31. Y los judíos, familiarizados con esto porque conocían el Antiguo Testamento, con esas historias, no tenían dificultad para creer que Dios seguía revelando su voluntad a través de los profetas. Pero les resultó muy asombroso
y no lo creían. Pensar que Dios se había revelado por medio de su Hijo, de Jesucristo. Y Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de la revelación de Dios a través de los siglos. Él es el cumplimiento de la revelación. O sea, con Él se cumplen todas las revelaciones que hay. Y cuando nosotros conocemos de Cristo, cuando sabemos de Él, déjame decirte que si usted conoce de Dios y camina en las cosas de Dios, tenemos todo, estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Desde que Él nos salva del pecado y podemos tener con Él una perfecta comunión cuando tenemos conocimiento. Lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios deja claro, más que nada deja claro quién y cómo formaron el fundamento de la iglesia. Apóstoles y profetas, él dice, siendo Cristo la piedra angular. Dice en Efesios 2:20, la semana pasada lo vimos, dice así: edificados sobre el fundamento, edifiquen sobre el fundamento, sobre la base. ¿Cuál es el fundamento y la base? Y dice, de los apóstoles y de los profetas, de la enseñanza, de la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿sí? Siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Todos los demás que venimos posteriormente estamos construyendo sobre esa base, sobre ese cimiento. Todo lo que se construye sobre esa base y cimiento. ¿Y cuántas veces, yo decía la semana pasada, edificamos o hacemos un cimiento en una casa y es una sola vez? No hacemos, una sola vez escarbamos y hacemos un cimiento y ponemos cimientos grandes para que puedan aguantar la construcción que vayamos a edificar. Solamente una vez, no estamos haciendo cimientos cada vez que ponemos un piso. Desde luego que no se puede. Así que cuando oímos en el día de hoy que hay nuevos profetas y nuevos apóstoles, tenemos que preguntarnos ¿por quién o por quién fueron establecidos, constituidos? ¿Bajo qué autoridad fueron llamados? Porque esa es una realidad, es una realidad. Tenemos que estar viendo todo eso para conocer y no dejarnos llevar por doctrinas erróneas, ¿sí? Pero hay una pregunta que yo quiero aclarar. Nos podemos preguntar, ¿existen los profetas el día de hoy? Y déjenme decirles que esa es una muy buena pregunta. Les voy a decir por qué. Porque hay muchos que recurren a esta pregunta porque les interesa, porque les inquieta. Aunque hay otros que dicen, me tienes sin cuidado. Pero yo creo que necesitamos saber la respuesta a esto. ¿Por qué? Porque en un momento la palabra nos habla de profetas en el Antiguo Testamento y un poquito en el Nuevo Testamento. Y tenemos que saber cómo interpretar a qué se está refiriendo eso, ¿sí? En primer lugar debemos de entender que la función, oficio de profetas trajeron la revelación directa de Dios al pueblo. Es lo que traían la revelación directa de Dios, pero representaban la voz de Dios para el pueblo. Por eso es que ellos hablaron, lo que ellos hablaron fue escrito. Y esto es algo importante, lo que ellos hablaron fue escrito para dejarnos a nosotros como un legado. Y ahora nosotros tenemos la revelación de Dios completa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta es la revelación completa. Ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos apóstoles, porque ya está la revelación completa. En el Antiguo Testamento era el modo que el Señor usaba para hablarle al pueblo. No tenían completo ni el Antiguo Testamento en esos tiempos, ni tenían completo el Nuevo Testamento. Pero ahora ya tenemos la revelación completa. Primera de Pedro 1:19, ¿no lo puedes poner en la pantalla, por favor? Primera carta de Pedro 1:19. Sí, a ver, ayúdenme. Dice la palabra más segura. Déjenme ver si es primera de Pedro. Primera carta de Pedro. No, perdón, es la segunda carta a Pedro 1:19. Tenía aquí una confusión. Segunda carta de Pedro 1:19. Dice que tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra más segura, más permanente, que tiene la mayor autoridad
la Biblia, ¿sí? La Biblia, y esto está por encima, esta palabra está por encima de cualquier experiencia humana que pueda haber. Más segura, más completa, más permanente. Esa es la palabra. Dice en 2 de Pedro 1:21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Que ninguna profecía dada por Dios deriva de la propia interpretación del profeta. No es por el profeta. Ahora los profetas quieren interpretar, los que se nombran profetas, la palabra de Dios como ellos creen o como ellos piensan, pero no son inspirados por Dios, ¿sí? No son inspirados por Dios. Dice en 2 de Pedro 2:1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Pablo está advirtiendo que hay falsos profetas y que va a haber, ¿sí? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducen encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. ¿Qué está diciendo? Que los verdaderos profetas hablaron impulsados, inspirados por Dios, y los falsos profetas anuncian las visiones de su corazón que no les ha dicho el Señor, que no les ha nombrado el Señor. Vamos a ver Jeremías 23:16, ¿qué nos dice? Si lo ponen en la pantalla. Muchos hablan el nombre del Señor, pero el Señor no les ha dicho nada, ni les ha mencionado nada. Alguien, si me lee Jeremías 23:16, por favor. Fuerte. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que los profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hablan visión de su propio corazón, lo que ellos creen y piensan, lo que ellos dicen. Ahora, en la actualidad, yo, quien ha tenido algunas experiencias con algunos pseudoprofetas, ¿sí? Siempre profetizan buenas cosas y cosas que ni la palabra habla. Hablan de su corazón, ¿sí? Hablan de lo que ellos creen, pero el Señor no les ha dicho ni les ha revelado nada, porque lo que el Señor dice y ya ha revelado, ya está en la palabra de nuestro Señor. Ya está en la palabra de Dios. Cuando se inaugura, yo lo voy a nombrar así, esa nueva era, esa nueva etapa, ese nuevo pacto, comenzando por Jesucristo. Claro que aparecieron también los apóstoles que recibieron inspiración directa de parte de Dios, y ellos también pudieron transcribir, poner en palabras lo que Dios estaba comunicando en ese tiempo a el pueblo, a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos ya la revelación de Dios completa. Ya no hay nueva revelación. Ya todo fue revelado, y es la revelación, dice que es la palabra más segura que tenemos. Y si Dios lo dice, nosotros tenemos que creerle a Dios, no al hombre. En realidad, lo que el libro de Efesios está describiendo es como Dios ha construido su iglesia, y ciertamente Dios a lo largo de la historia le dio apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Eso no implica que el día de hoy esto no implica, les repito, que el día de hoy nosotros tengamos profetas en el presente. No tendría ninguna función. La función del profeta no era hacer profecías del futuro para su pueblo, sino la función del profeta era traer la voluntad de Dios al pueblo, revelar la voluntad de Dios al pueblo. Esa era la función. Y déjeme decirle algo que a lo mejor va a parecer contrario. Eso todavía sigue ocurriendo el día de hoy, que cada vez que el pastor, el predicador expone la palabra de Dios, está exponiendo la voluntad de Dios para el pueblo, y en ese sentido él llena una función profética, pero una cosa es el oficio de profeta y otra cosa es hablar en función profética. La función profética es revelar la voluntad de Dios que el pastor, el predicador hace cuando expone la palabra. El oficio de profeta es lo que nosotros insistimos que ha quedado atrás y que ya no está en función, porque nosotros no tenemos revelaciones nuevas, y sobre todo revelación doctrinal. Entonces debemos estar bien apercibidos de lo que es una función profética y lo que es un profeta.
La función profética todavía se sigue dando a través del predicador, a través del pastor, a través de la enseñanza, de la revelación de Dios, pero no hay revelación nueva, ya todo está. Y es importante que nosotros debemos de concluir este debate, si existen o no, sabiendo por entendido que el oficio de profeta ya cesó, ya no hay profetas para ese oficio y para lo que vinieron. Y así aún alguien trajera una revelación súper potencialmente nueva, que no creo que ocurra así, pero si fuera así, esa revelación no lo constituye como profeta, porque el profeta era un oficio dado por Dios en una función particular, en un tiempo particular, y ese oficio terminó a la luz de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. O sea, nosotros creemos a la luz de la palabra que ya no hay profetas como oficio. Palabra profética, sí hay. Cuando el pastor, el predicador está dando a conocer la voluntad de Dios a nuestras vidas. Entonces, apóstoles y profetas fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Dios los utilizó para eso. Y entonces vamos a ver ahora los ministerios que edifican la iglesia, y esos ministerios se necesitan en la iglesia y necesitamos trabajar en ellos, necesitamos esforzarnos en ellos. ¿Para qué? Para que la iglesia permanezca y sea una iglesia sana, que crezca. Dice en Efesios 4:11, continuamos, Efesios 4:11, vamos a ver los ministerios que edifican a la iglesia. ¿Qué es un ministerio? Es un servicio dado por alguien para algo, generalmente dentro de la iglesia, ¿sí? Muchos tenemos ministerios y doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque se esfuerzan, porque se procuran, porque lo hacen por voluntad propia, por amor a la obra, por amor a Dios, de quien les ha amado y ha entregado su vida por ellos y por nosotros. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó, Jesús constituyó, o sea, dio, levantó, entrenó, fortaleció. Fue el Señor quien lo hizo. Jesús no dejó a la deriva, al vaivén a su iglesia, sino que a las circunstancias, sino que Él constituyó hombres que cuidaran, dirigieran, guiaran a su iglesia. Y para esto mismo Él constituyó, ¿qué? ¿Qué constituyó? Vamos a ver, constituyó evangelistas, pastores y maestros. ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Quiénes son los evangelistas? Son aquellas personas que dan a conocer las buenas nuevas de salvación, la verdad de la palabra, llevan el mensaje a los perdidos, a los extraviados. Ellos están constantemente alimentando a aquellos hombres que no conocen de Dios, yendo a ellos. Vemos a muchos evangelistas en la Biblia. Uno de ellos muy conocido, Felipe, era un evangelista que salió. Los evangelistas salen, van al encuentro de aquellos perdidos, movidos por Dios, por el amor, por la gracia. Ellos tienen mucho amor para con aquellos perdidos. Y el evangelista sale, se esfuerza, se desgasta, va. Yo imagino a Felipe ese evangelista, tal vez invitando, lo voy a decir así, no lo dice la palabra de Dios, pero invitando a la iglesia a ese hombre. Ven, mira, acércate a Dios, hablando con los vecinos. Esos evangelistas que van al pan, van a un mandado y están compartiendo la palabra de Dios en todo tiempo y de todas formas a la gente. Y de esas gentes, gracias a Dios, ha provisto en la iglesia para que el evangelio se siga propagando, se siga extendiendo. Y doy gracias a Dios por la vida de... Aquí hay algunos evangelistas, doy gracias a Dios por sus vidas. Donde quiera que está el evangelista, no falta que se proclame la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Ese es un evangelista. Él no tiene vergüenza, él no tiene miedo, él está constantemente hablando de las cosas de Dios. Y eso nos enseña que la iglesia no está huérfana, sino que hay hombres y mujeres que cumplen su rol en la iglesia y que recurren también a esos dones que el Señor nos ha dado. Los ponemos en práctica. Pregunta, ¿estaremos poniendo en práctica nuestros roles? Esos evangelistas traen esperanza a aquellos perdidos. Traen promesas a aquellos que no tienen nada. Y traen vida, y vida en abundancia, vida eterna a través del evangelio a aquellos que se sienten perdidos, que se sienten derribados,
que se sienten que no pueden. Eso es lo que hace el evangelista. Va y da las buenas nuevas de salvación. El evangelio es lo que significa buenas nuevas. Y es el evangelista, y aquí hay muchos evangelistas. A veces podemos estar un poco tranquilos, pasivos, pero necesitamos levantarnos los evangelistas, ir y hablar la palabra, predicar la palabra. Eso es lo que Él estableció. Dice que Él levantó, entrenó, fortaleció a su iglesia por medio de evangelistas. Y dice que también, y a otros, pastores. Pastores, ¿quiénes son? El pastor es el que cuida, el que alimenta al rebaño, a las ovejas. Y Él las cuida. Y yo creo que una de las formas más claras que podemos ver quiénes son los pastores o qué hacen los pastores, lo podemos ver en Juan 10:11, si lo pone en pantalla. Estos ministerios se han dado para la edificación de la iglesia. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da, ¿qué? Por las ovejas. Dios es el pastor de pastores, pero establece en las iglesias pastores. ¿Para qué? Para que tengan cuidado de sus ovejas. Y los pastores tienen una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad tan increíble que se ponen al frente de las ovejas y pelean por ellas, inclusive dan su vida por ellas. Y probablemente muchos digan, pues yo no tengo un pastor así. Pues oren por sus pastores para que el Señor ponga en nosotros esos corazones y podamos dar la vida por las ovejas, cuidarlas, alimentarlas. Eso es lo que hace un pastor. Dice, otra de las características la podemos ver en el Salmo 23. Vamos al Salmo 23, versículo 1, 2. Hace poco vimos el Salmo 23, lo estuvimos leyendo aquí en los jueves, y wow, qué hermoso, qué delicia es el Salmo 23. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y nada me faltará. Nada me faltará. ¿Qué es esto? Que yo me sujeto a Dios como mi pastor. Y la promesa de Él es que nada me faltará. ¿Qué es nada me faltará? Es el sustento que Dios tiene para su vida. Es el sustento que Dios tiene para usted en todos los ámbitos y en todas las cosas. Él tiene cuidado de usted. Él sabe de qué tiene usted necesidad. Pero para que Él le dé ese sustento, Él tiene que ser su pastor. Él no puede forzar nada a nadie. Es por voluntad, por convicción, es por fe lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él trae descanso al cansado. Él trae descanso al cansado. Un pastor debe traer descanso a través de la palabra, a través de la consolación, a través de estar atendiendo a sus ovejas. El pueblo debe ser alimentado con un alimento fresco, y ese alimento es la palabra de Dios. Y el pastor debe de estar alimentando constantemente al pueblo con la palabra de Dios para que el pueblo crezca espiritualmente fuerte, sano. Pero no solamente crezca espiritualmente fuerte y sano, sino también emocionalmente, sabiendo que el Señor tiene control de todo, de todo. El Señor sabe cómo está su vida. El Señor sabe qué circunstancias usted está pasando. Pero también el Señor sabe cómo está su corazón hacia Él. Si lo busca por quién es Él o lo busca por qué le puede dar Él. Si lo busca por quién es Él, es porque Él es su pastor. Y si lo busca por lo que Él le puede dar, es porque usted no es un cristiano en toda la extensión de la palabra. Luego dice, sigue diciendo el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Wow. ¿Sabe Dios que nosotros necesitamos ser conformados o confortados por Él? ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos a veces? Y un pastor siempre debe de hacer eso, de restaurar las almas a través de la palabra, a través de la oración, a través de poder escuchar y poder transmitir lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Qué hermoso y maravilloso es ver cuando a los pastores o los que predican
vienen y van con los hermanos y les dan palabra de ánimo, de aliento y oran por él, y el hermano cambia su actitud. No porque el pastor le diga, sino porque acepta al Señor en su corazón, en su palabra. Y esto, la palabra de Dios, cambia voluntades, cambia comportamientos de vieja criatura a nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo genuinamente en fe, entonces empieza a trabajar en nosotros el Espíritu Santo y dejamos de hacer las cosas que no le agradan a Dios. No es por mi voluntad, no es por decir yo quiero dejar esto, yo no quiero hacer esto, sino es por el amor de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. Tú vas a Dios, tú buscas a Dios, lo aceptas en tu vida como tu Señor. ¿Qué es esto? Que tu voluntad es entregada a Él, ya ahora no haces tu voluntad, sino la de Dios. Y esto trae consecuencias para su gloria y beneficios para nosotros. Pero es lo que tenemos que hacer nosotros. El pastor siempre te va a hablar de la justicia, de lo que es correcto. No se va a apartar de lo malo, algo malo o perverso. Siempre te debe que hablar de lo que la palabra dice. Y luego dice el Salmo 23, 4, el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es esto? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Mira, cuando los pastores venían en esos peñascos trayendo sus ovejas, las ovejas se sentían seguras aunque estaban a un pasito del desfiladero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabían que había quien las estaba cuidando, aunque estaban en peligro de muerte. Y a veces sí nos pasa a nosotros. Nosotros cuando estamos en peligro, en prueba, en circunstancias muy difíciles, si nosotros hacemos a Dios nuestro Señor, nos debemos sentir seguros, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Mucha gente cuando está siendo atacada, está siendo su integridad que está siendo mala, contratan guaruras, contratan muchas cosas. Pero no pueden tener un guarura, un policía las 24 horas del día. Pero nosotros, cuando confiamos en Dios, nos debemos sentir seguros, porque el Señor está con nosotros, no solamente unas horas, no solamente 24 horas, está toda nuestra vida con nosotros, cuidándonos, guardándonos. Y si Él permite algo, es por su voluntad, porque sabe que tiene un propósito. Entonces nosotros, cuando confiamos en Dios verdaderamente, las circunstancias no nos mueven, por muy difíciles que éstas sean. Yo estuve con una hermana que está delicadita de salud en esa semana y yo quería llevarle palabra y me vine con palabra yo. Me decía ella, no se preocupe, pastor, yo estoy preparada. Si el Señor me dice ya, es su voluntad. Pero yo apelo a su misericordia, a su amor, y yo sé que Él puede levantarme de esto. Si Él quiere, y si no quiere, también sigue siendo mi Dios. Y sigue siendo bueno. Pero nosotros confiamos en que Él lo puede hacer. Entonces, eso es, aunque ande en valle de sombra de muerte, ese es nuestro Dios. Eso es lo que hace un pastor. Yo te traigo palabra que te dé aliento, que te dé ánimo, que te ayude a que tú puedas salir de esto. Dicen, y no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, no las 24 horas del día, toda la vida. Debemos sentirnos seguros en esa fortaleza, en ese abrigo. Y no solamente seguro, sino que nos va a ayudar a salir de las circunstancias que estamos pasando y viviendo. Pero tenemos que hacerlo nuestro pastor, a Dios. Y Él pone los medios, los pastores, las formas, los predicadores, para que nosotros nos fortalezcamos a través de su palabra y ya no hagamos nuestra voluntad, sino la de Dios. Ya no vivo yo para mí, sino Cristo en mí. El rol del pastor es alimentar a las ovejas, alimentarlas con la palabra de Dios, edificándolas, ayudándolas a crecer espiritualmente. Algunos crecen más rápido, otros menos, pero debemos estar ahí, exhortando a las ovejas. Y esa es la exhortación. A veces no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos digan en qué estamos mal, no nos gusta que me exhiba el pastor a mí de lo que yo estoy haciendo entre ambos. No nos gusta.
Queremos oír palabras bonitas, palabras que nos digan está bien, haz lo que gustes, haz lo que quieras, y no nos gusta oír palabras que nos contradicen. Pero tenemos que hacerlo, porque no podemos permitir que podamos vivir en pecado y seguir haciendo así, o haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que decirles. Un pastor que ama a su iglesia tiene que confrontar al hermano para decirle, estás mal, cambia, voy a orar. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y esa es progresiva. Busquémosla, vamos en oración. Tenemos que hacer eso. ¿En qué? En consolación. Edificamos, exhortamos, pero también consolamos, diciéndole, pero la bendición de Dios es esta, las promesas del Señor son estas. Eso es lo que hace el pastor. Alimenta a las ovejas, las edifica, las exhorta, las consuela. Y también muchas veces, en muchas ocasiones, las ovejas son alimentadas en especie. Y yo doy gracias a Dios por la generosidad que Dios ha puesto en el corazón de muchos de ustedes para poder ayudar a aquellos que han estado en necesidad. Y doy gracias a Dios porque esas personas se han sentido amadas, se han sentido cuidadas por el cuerpo de Cristo que son ustedes. Y yo les invito a seguir haciéndolo. Tenemos una iglesia amorosa, una iglesia que ama a sus hermanos. Y en primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Esto es lo que hace un pastor, o debiéramos hacer los pastores. Si estamos fallando en algo, es una responsabilidad grande. Ustedes oren por nosotros, háganoslo saber, para que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien delante de Dios, pero también ser ejemplo delante de ustedes. Habemos pastores que necesitamos también a veces que nos digan, nos indiquen, porque no somos hombres perfectos. Estamos caminando en esa madurez. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo lo vamos a apacentar? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza. Nosotros no podemos forzar a nadie. Si no vienes a orar, voy a usar una palabra que no va al caso, pero si no vienes al día de oración, estás excomunado de la iglesia. No tienes nada que ver con la iglesia. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Si no vienes los domingos a la predicación, ¿sabes qué? Estás condenado. Eso no funciona así. Un pastor debe de hacer las cosas voluntariamente, o sea, estar disponible siempre, por convicción, por amor. Y sigue diciendo, no por ganancia deshonesta. Hay muchos pastores que aplican esto. Muchos pastores no saben cómo sacar, trasquilan constantemente a las ovejas. No sé si me da a entender qué es trasquilar constantemente a las ovejas. Y todos los domingos está diciéndoles y le está pidiendo y está. ¿Por qué? Porque ese no es un pastor, ese es un comerciante de la palabra de Dios. Yo les doy si ustedes me dan. Yo les enseño. Él está comerciando con la palabra de Dios. Y aquí dice, no con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, por voluntad. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El señorío es dar orden con autoritarismo. Si no haces eso, vas a ver. Si no haces aquello, vas a ver. Si no me traes esto, si no me das esto, vas a ver. Te las vas a ver conmigo. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Lo más sorprendente es, y créalo, que parecen que lo hacen de una manera tan sutil que la gente asiste a ese tipo de congregaciones. Y asiste más por miedo que por devoción y amor. Y eso es triste, de verdad. Créanme lo que le estoy diciendo y pareciera que es una fantasía, una fábula, pero hay gente que asiste a ese tipo de congregaciones, donde lejos de tener un pastor, tienen a un negociante. Y si usted me da, yo lo atiendo porque usted me da más que el otro. Si aquel no me da, aquel no. Espérate al último, si hay tiempo te atiendo. No es así, hermanos, no es así. Tenemos que tener cuidado. Por eso yo les digo, iglesia, escúcheme bien, cuando usted venga es porque ama al Señor.
aman la palabra, disfrutan ser instruidos, mis hermanos, y vivir fraternalmente con el cuerpo de Cristo. Si usted está aquí es porque ama a Dios, porque ama la palabra y ama ser instruido. Por eso disponga su corazón a la palabra de Dios, para que usted vaya fortalecido con las promesas de Dios. Y también cuando hay exhortación, usted se vaya en exhortación para que esto lo haga reaccionar y usted pueda tener cambios en su vida radicales, pero también sea consolado por ella. Y para los pastores tenemos una responsabilidad tan grande. Pareciera a veces esto que no tan serio, pero tenemos una responsabilidad tan grande y tenemos la obligación de prepararnos, la obligación de cuidar y de ser cada día más parecidos a Cristo. Y esto es difícil, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Dice primera carta de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! Esta es una promesa para los pastores, que el mismo Señor va a colocar esa corona a los pastores. Y yo creo que debemos de esforzarnos para ganarnos esa corona. Yo así lo manifiesto. Eso es lo que hace un pastor, mis hermanos. Si ustedes tienen un pastor, denle gracias a Dios, porque eso es lo que hace un pastor. Y ustedes deben sentirse amados por Dios y amados por sus pastores. Por eso cuando usted esté pasando dificultad, venga, platiquemos, pongamos las cosas en manos de Dios y esperemos en Dios la respuesta, no en nosotros, sino en Dios, ¿sí? Y aparte, ¿a quién más pone para edificación de la iglesia Dios? A los maestros, pastores, evangelistas, pastores, ¿y quién? Y maestro. ¿Y quiénes son los maestros? ¿Qué es un maestro? Es definir la verdad, es el don de aclarar la verdad, que es alguien que sabe explicar el mensaje del evangelio de tal manera que las personas podemos aprender. Un maestro es el que discipula, aquel que explica, por ejemplo, tal palabra significa esto. Se profundiza en la enseñanza, pero es clara y es una enseñanza con verdad. Todo lo que enseña es con verdad. Y conoce de una manera tan exquisita la palabra de Dios y la hace ver tan sencilla al mismo tiempo, y no necesita recurrir a términos muy raros ni hablar mucho para que de una manera, sino que de una manera clara y concisa la persona entiende el mensaje. Déjenme decirles que aquí tenemos más de un maestro. Y aquellos que vienen los jueves se han dado cuenta. ¿De qué manera se expresa la palabra? Dense la oportunidad de venir un jueves para que vea de qué manera se expresa la palabra aquí, y van a ver que tenemos más de un maestro que nos enseña, que disfrutamos. Es exquisita la palabra de Dios. Tienen un don especial para enseñar, tienen un don especial para llevarnos, para introducirnos, que salimos contentos, salimos llenos de promesas, salimos edificados en la palabra de Dios. El maestro tiene el anhelo de dar a conocer el mensaje de Dios de una manera sistemática y ordenada. Es un investigador, un lector. Su tiempo se basa en el estudio, en la interpretación de la palabra, de la escritura. Y para que ese maestro le enseñe a usted 20, 30 minutos, él debe esforzarse y él debe de estudiar muchas horas para hacerlo. Pero eso a él le agrada. Es un don que Dios le ha dado. Y díganme ustedes si no tenemos aquí más de un maestro. Y yo creo que sí. Venga los jueves y lo va a comprobar que así es. Quien ha venido puede decirlo, cómo nos salimos de verdad contentos, de verdad nos salimos, wow, decimos, wow. Yo, pastor, cuando salgo digo, Señor, gracias a Dios por la palabra que se expone, porque yo creo que nos edifica bastante a todos nosotros. Eso es lo que hace un maestro. Eso es lo que hace un maestro. Y si aquellos que no sabían que eran maestros, el don de maestro no lo tenían, ahora ya lo saben que lo tienen. Pero ¿para qué son estos ministerios? ¿Cuál es el propósito de estos servicios? Y vamos a verlo en el siguiente versículo. Dice que el propósito, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Sencillamente para llevarlos a la madurez, para llevar a la iglesia a esa madurez. Perfeccionar es como entrenar a alguien para una carrera, formar cristianos. Yo decía, voy a decirlo, robles y no hierba.
Y es la responsabilidad de estos personajes que estoy hablando, del pastor, evangelista, de los maestros, que ellos entrenen a la gente, que estén preparados para la obra del Señor. Y déjenme decirles una cosa, un entrenador no entretiene al deportista, sino que saca lo mejor de él a través del esfuerzo, lo lleva al límite. Aquellos que se preparan para competir, ¿cómo se preparan? ¿Cómo los llevan al límite? Un entrenador no los entretiene, sino los capacita. Por eso cuando usted dice yo quiero crecer espiritualmente, usted debe de estar viniendo al entrenamiento a través de las diferentes actividades que se llevan en la iglesia, como oración, como servicios, como discipulados, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer más de Jesús, para podernos preparar, para podernos madurar a través del conocimiento, para perfeccionarnos. El entrenador no entrena al deportista, más bien el entrenador no entretiene al deportista, sino que lo entrena. El pastor no puede entretener a la gente aquí, haciéndola únicamente reír y que se sienta bien emocionalmente. Esa no es la función de un pastor, de un entrenador. Déjenme decirles, aunque parezca chusco, hay personas que se paran en un púlpito y comparten la palabra de Dios 10 minutos y 30 minutos. Entretienen a la gente y asómbrese, la gente sale contenta porque han movido sus emociones, sus sentimientos, pero la palabra no ha hecho nada en sus corazones. El entrenador prepara ¿a qué? Para que la gente esté madura. El pastor no puede entretener a la gente, debe de enseñar a la gente, preparar a la gente. ¿Por qué tenemos que prepararnos? Porque vamos a salir al mundo y en el mundo no es nada fácil. Los que hemos salido al mundo, los que hemos estado en el mundo al cristiano lo amenaza, lo ofende, lo critica, lo trata mal. No es fácil el mundo, no es fácil enfrentar el mundo. Muchos de nosotros, de hecho, no queremos que nuestros trabajos sepan que nosotros somos cristianos porque sabemos lo que nos espera, pero debemos de enfrentarlo, pero para eso debemos tener la madurez. Debemos de perfeccionarnos en Cristo, madurar, crecer, entrenarnos, para que cuando sea lo oportuno nosotros podamos decir quiénes somos, por qué somos y para qué estamos aquí. Muchos de nosotros nos da miedo decir que somos cristianos. Y eso no debe de ser. ¿Hasta cuándo nos debemos a perfeccionar? ¿Hasta cuándo nos vamos a entrenar? Y lo dice el versículo 13, Efesios 4:13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta llegar a un varón perfecto. ¿Cómo es llegar a un varón perfecto? Hasta llegar a ser semejante a Cristo. Y solamente es a través del entrenamiento, del conocimiento, de la preparación. Y eso tiene que ver también con su intencionalidad que tenga usted, de decir yo me voy a esforzar por parecerme más a Cristo, voy a entrenarme, voy a prepararme, voy a conocer, para que todos, no nada más uno, todos lleguemos a la unidad de la fe. Pablo quiere que todos crezcamos en ese nivel, pero ese nivel, escúcheme bien, ese nivel no lo alcanzamos con una hora de predicación, no lo alcanzamos, tenemos que estar preparándonos constantemente, aún por medio de nosotros. Un deportista va a entrenar, pero también en su casa está preparando. Yo conocí un día un baterista que en la casa no dejaba ni dormir porque llegaba de estudiar y la casa toque y toque y toque y no dejaba ni dormir, pero se preparaba, estaba él ahí siempre. La mamá lo regañaba, ya deja de estar ahí, pero no, necio. ¿Por qué? Porque esa es la intención que debemos tener nosotros, que parecernos cada vez más a Jesucristo. Más a Jesucristo. Esa es la meta del entrenador, que todos seamos como Cristo. Dice Gálatas 4:19, si lo pones por favor, Gálatas 4:19. Dice así, hijitos míos, aquí Pablo les habla con una ternura a aquellos que aún a veces lo maltrataban, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo se forme en vosotros. Esa es la intención. Pablo diciendo, no importa cuántas veces he de sufrir, hasta que ustedes se parezcan más
a Cristo. Esa es la finalidad de nosotros, para ser semejantes al Hijo de Dios. Y dice Pablo, yo les vuelvo a enseñar, les vuelvo a decir, volvemos a practicar, empezamos de nuevo hasta que Cristo se forme en ustedes. Y a veces por eso constantemente estamos siendo repetitivos, porque queremos que ustedes vayan creciendo, vayan madurando hasta que se parezcan más en semejanza a Cristo, en carácter, en muchas formas. Que ustedes tengan los frutos del Espíritu Santo. Es algo hermoso. ¿Y para qué quieres que hagamos esto? Y nos dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de los hombres, que para engañar emplean astucia, las artimañas del error. Si no conocemos la verdad, podemos tener error, ¿sí? Ahí está el cristiano que un día escucha algo y otro día escucha otra cosa y dice, no, esto es mejor que el otro, y piensa que lo que le dicen es verdad, y no escudriña, y no estudia, y no sabe, y ven que están practicando cosas, y dice, wow, eso ha de ser de Dios, porque mira, están bien emocionados. Parece que sí. Una vez una hermana, yo no estaba en esa iglesia, pero esa hermana llegó y me dijo, oiga hermano, quiero hacerle una pregunta. Le digo, dígame. Dice, ¿este será el mover del Espíritu Santo? Le digo, ¿cuál? Dice, es que agarraron una botella con agua a un profeta, así me dijo ella, y empezó a aventar agua, con la botella que estaba tomando empezó a aventar agua, y les caía una gotita a alguien y se tiraba y se revolcaba y les decía, reciba el Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo. Dice, y cuando llegó conmigo yo tuve miedo, yo no sabía qué hacer y me salí, dice, yo no supe qué hacer y me salí. Dice, ¿esa será verdad o será mentira? Y yo le dije a la hermana, mire, escudriñe su palabra de Dios, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? Y platicamos. Déjenme decirles que la hermana falleció, ya no pude platicar con ella, pero tenemos que estar bien apercibidos de lo que se practica en otros lugares. Tenemos que defender la postura que tenemos, por eso tenemos que aprender la palabra de Dios para que nosotros podamos dar pelea, defender lo que nosotros creemos, la doctrina que aprendemos, que es la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero debemos de aprender para que no seamos llevados como niños fluctuantes, donde no hay madurez. Donde no hay madurez. Tenemos que entrenarnos, capacitarnos, conocer, para no dejarnos engañar fácilmente. A un niño es más fácil de engañar que un adulto, porque a un niño le da un dulce y le dice que es un regalo muy especial y hasta el niño le obedece. ¿Por qué? Porque el niño no ha logrado la madurez, es inestable, y así son aquellos creyentes que no demuestran su madurez espiritual, son fluctuantes, son víctimas fáciles de los maestros del error. Pastor, es que yo oí que me dijeron, ¿será verdad? Oye, escudriña tu palabra y ver si es verdad. Ya les hemos platicado aquí que no es verdad. No es verdad. Es que allá me dijeron que si yo me acerco allá, entonces voy a tener mucho dinero. Los problemas se acabaron. Y el profeta te dirá el futuro y todo lo demás que quieras saber. Nuestro profeta. ¿Esa será verdad? Por favor, hermano, ya no seamos esos niños que se dejan llevar por esos cuenteros, maestros del error. Aprendamos la palabra de Dios. Aprendamos la palabra de Dios. Vengan por su astilla de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, vengan su amuleto. ¿Y saben qué? Algunos cristianos las compran. Porque son niños fluctuantes, porque no quieren aprender. Dice Mateo 4:11, no lo busques. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué los van a engañar? Porque muchos son niños fluctuantes. Y la única manera de no dejarse engañar, la única manera de no caer en el engaño, ¿saben cuál es? Conociendo la verdad. Preparándonos, perfeccionándonos, caminando en esa verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad?
Jesucristo. ¿Qué es la vida y vida eterna? Jesucristo. ¿Y quién es? Jesús, el yo soy, el Dios que se le presentó un día a los judíos diciendo, yo soy el que soy. Ese es. ¿Quieres tú caminar, quieres conocer la verdad? Pues conoce de Jesucristo, conoce su palabra y a través de ella te vas a madurar y vas a tener conocimiento y vas a decir, no, esto no es de Dios. Yo salgo de ahí, huye de ellos, dice la palabra de Dios, salir de ahí, pueblo, huir de esas cosas. Ya cuando llegas a una iglesia y te digan, vamos a presentar al profeta, yo te pido mejor ya te retires de ahí. Si es tu voluntad, porque no te puedo obligar. Hay quien puede, la profecía sí la pueden dar, pero ya dije de qué manera. La profecía es la palabra de Dios hablada al pueblo, pero no como oficio, no como vengan a ver al gran profeta. Oh, y va a auguriar tu futuro, ¿eh? Y siempre los ayudamos, aquí está el gran profeta, venga para conocer qué le depara el futuro. Y va la gente, hermanos. Si hasta en la tele anuncian y la gente apunta al teléfono, a ver el gran adivino, a ver qué teléfonos son. Y ahí estamos apuntándole, hermano. No, tenemos que confiar en Dios, aunque la situación sea difícil, aunque la situación nos esté rebasando, tenemos que confiar en Dios. Esa es la fe, confiar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros ya no necesitamos ver para creer. Los judíos pedían pruebas y señales. Nosotros creemos por fe que toda la palabra profética ya fue escrita y que tenemos la revelación completa y que los ministerios son para la edificación de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué es lo que edifica la iglesia? Vamos a ver el Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 y vamos a cerrar ya. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿Qué dice? Crezcamos. Crecer es desarrollarse. Crecer es avanzar. No es quedarnos como queremos, pero dice crezcamos. O sea, personalmente cada uno de nosotros. Pastor, es que yo quiero crecer. Pues si tú quieres crecer lo vas a hacer, porque no está en el pastor, está en ti cómo te metas en la palabra, cómo escudriñes, qué es lo que quieras, cómo te prepares, está en ti. El pastor te ayuda, pero está en cada uno de nosotros el crecer, el crecer. No se quede como está. El fin de año le decimos a veces nosotros, los fines de año, no, nunca cambies, ven, te amo así como eres. No, cambia para mejor. Si eres bueno, sé más bueno. Si estás caminando bien, camina mejor. Y aún más nos atrevemos cuando sabemos que hay hombres o mujeres malas, no cambies. ¿Cómo no cambies? Si cómo son. Si como son con el esposo, con la esposa, y no cambies, no, tenemos que cambiar, crezcamos, dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, en el conocimiento para ser mejores, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las costuras que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándonos en amor, creciendo en amor. ¿Qué es lo que edifica a las personas? La verdad y el amor, la palabra y el amor es lo que va a edificar a las personas, a mis amados hermanos. Una vez yo escuché a alguien que decía, de verdad, que cómo se corrige el pecado. Y yo le preguntaba, ¿cómo se corrige el pecado? Y yo me acuerdo que él me decía, una vez me dijo, con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad. Y sí, puedes poner Proverbios 16:6. O sea, con amor y con verdad. Dice así, Proverbios 16:6, con misericordia. Proverbios 16:6. Con misericordia, ¿verdad qué? ¿Usted está en pecado? ¿Usted está haciendo cosas malas? Bueno, con amor de Dios y con la verdad de Dios, usted puede corregir su pecado. No está en usted no puede hacer nada por su pecado. Estamos incapacitados para hacer algo por nosotros mismos en ese sentido. Usted no puede hacer nada. Usted está mal, está pasando por una situación difícil. Entonces acérquese a aquel que puede. Dice que con misericordia y amor, ¿qué dice? Se corrige el pecado, lo que estamos haciendo mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de quién?
del mal. Y si tenemos temor, nos vamos a apartar de ese mal. El amor y la verdad corrigen el pecado. La verdad es que tenemos que cambiar. La verdad es que tiene que dejar su pecado. La verdad es que también debemos de saber y conocer que no estamos caminando bien. Pero también la verdad es que Dios le ama. Dios le ama, y no solamente le ama, le ayuda a corregir su pecado a través del Espíritu Santo, y puede ser usted mejor. ¿Quién nos va a ayudar a corregir el pecado? Dios, a través de la misericordia y del amor. Estos son los ministerios que el Señor ha dejado para la edificación de su iglesia, que están vigentes: evangelistas, pastores y maestros. Los ministerios de edificación, la base, fueron los profetas y los apóstoles, y de ahí nosotros edificamos. Por tanto, nosotros debemos de cumplir con lo que el Señor nos ha dado, con esos dones, con esos ministerios que nos ha equipado el Señor para trabajar, para sacar la obra adelante. Pero mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos ejerciendo esos dones y cuántos estamos dejando que se oxiden esos dones? Muchos estamos dejando, no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios. Dios nos dio dones y capacidades para que lo pongamos al servicio de la iglesia, y no lo estamos haciendo. A veces por lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, las experiencias, pero déjame decirte que donde estemos tenemos que ejercer los dones que Dios ha puesto en nosotros. Un día nos lo va a pedir, un día nos lo va a demandar, un día nos lo va a decir. No dejemos que se oxiden. Ahora, los dones son personales. No podemos esperar que si porque la mamá no quiere, el papá no quiere, los hermanos no quieren, yo no quiero. No, si la familia no quiere, usted venga y usted aplique sus dones, y usted trabaje, y usted busque a Dios, y usted crezca. Es personal, no es familiar. La salvación no es familiar, la salvación es personal. Entonces, familia, nosotros tenemos el deber de poner nuestros dones y crecer espiritualmente para que la iglesia funcione de una manera correcta, donde el amor se involucre, para que crezcamos, maduremos y nos perfeccionemos. Iglesia, amada iglesia, trabajemos con esos dones. Esforcémonos por hacerlo. Esto es personal. Esto no es porque si uno quiere, otro no quiere. No, esto es personal. Y edifiquemos a la iglesia que Cristo tanto amó, que entregó su vida, derramó su sangre por amor de su iglesia, por amor hacia ti, por amor hacia mí, por amor a aquellos que habían de creer. Eso es lo que hizo Jesucristo. Y Jesucristo no nos deja al vaivén, a las circunstancias. Él siempre tiene cuidado, y Él siempre va a sostener a su iglesia. Él quiere. Yo no sé si tú quieras. Yo no sé si tú quieras. Iglesia, caminemos en ese amor, caminemos en esa misericordia, esa verdad, y pongamos en manos de Dios nuestras vidas. Que Dios les bendiga, iglesia. Que Dios les bendiga mucho.